los que, a los que están en el auditorio y también a los que nos están escuchando y viendo vía telemática. La más cordial bienvenida a la facultad y a la Universidad del Desarrollo, a este seminario que tiene una particularidad importante para la facultad, que es la primera actividad que se organiza o que se desarrolla en el contexto del programa de doctorado de la facultad, que impartirá sus clases a contar del próximo año. Recordarles, en este minuto ya están cerradas las postulaciones al programa, con un importante número de postulantes que ya el claustro doctoral tendrá que revisar antecedentes, en fin, pero en concreto es que esta es la primera actividad que se hace en ese contexto y lo cual nos tiene muy contentos. Y con eso quería agradecer a la profesora Estrella Toral de la Universidad de Salamanca, que nos esté acompañando hoy día. También al profesor Ramón Domínguez, quien también le agradecemos su disposición que siempre ha tenido con la facultad, y al profesor Renzo Munita, que es un profesor de la casa, que van a intervenir en este seminario. Los dejo con ellos y reitero mis agradecimientos por la presencia personal y por la conexión a quienes estén viéndolo vía Zoom. Muchas gracias y estamos en contacto. Bien, muchas gracias, decano. Y bueno, yo también agradezco, por cierto, a Estrella por estar aquí con nosotros y también a don Ramón, que permanentemente nos apoya y en particular que me apoya. Así que se lo agradezco como siempre. Bien, yo quisiera bueno, dar inicio a este seminario de responsabilidad civil por ruptura injustificada de tratos preliminares, haciendo una breve introducción, entendiendo que también hay alumnos de pregrado acá y tal vez sea conveniente sentar algunas bases para posteriormente desarrollar, ¿cierto?, el análisis con quienes realmente son los conocedores de la materia. Bien, y el análisis de la responsabilidad precontractual, yo diría que nos enfrenta a la encrucijada de resolver el tratamiento de daños que tienen lugar en una zona jurídica que podríamos denominar vaga y que abarca las relaciones entre dos personas que, si bien se conocen, aún no se han dado la mano en términos contractuales, como lo dicen ahí algunos autores. Supone además un espacio que, no habiendo sido considerado al menos expresamente por Bello en el Código Civil, ha suscitado, sin embargo, interés por algunas voces de nuestra doctrina, entre ellos quien nos acompaña, el profesor Ramón Domínguez, como también la profesora Lilian San Martín, particularmente desde la perspectiva de comentarios de jurisprudencia. Dicho silencio fue advertido además en el Código Civil francés, y esto es bien importante mencionarlo, hasta que en la reforma del año 2016, en su artículo 1112, fuera establecido lo siguiente, que la iniciativa, el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son libres, se desarrollan en libertad. Ellas pueden sujetarse imperativamente a las exigencias de la buena fe. En caso de culpa cometida en las negociaciones, la reparación del perjuicio no se puede extender a la pérdida de las ventajas esperadas del contrato no celebrado, ni a la pérdida de las oportunidades de obtener estas ventajas. Con todo, desde nuestra perspectiva, el artículo 100 del Código de Comercio aborda la cuestión desde la lógica de los efectos de una retractación intempestiva, al establecer que aquella impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiera hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido, permitiéndole al proponente que se exonere de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. Más allá, no debe estimarse que la cuestión que nos convoca esta tarde sea resuelta a través de la referida disposición, por cuanto la vocación de ella más bien se encuentra restringida a contratos consensuales.
en circunstancias que el análisis parece revestir mayor interés en el campo de la celebración de contratos solemnes. Piénsese, por ejemplo, en los problemas que suscita la celebración de contratos de promesa, no obstante existan ya pagos de por medio, modelos del contrato ya aceptados, más no firmados por el promitente vendedor, que es quien repentinamente desiste de la operación. Podrá verse que son diversas las cuestiones que brindan interés al tratamiento de la presente temática. Una de ellas dice relación con el Estatuto de la Responsabilidad Civil aplicable, escenario en el que nuestra doctrina y también la jurisprudencia parece pacífica en que el llamado a entrar en acción es el relativo al título 35 del libro cuarto. Esto es el de los delitos o cuasi delitos concerniente a la responsabilidad quiriana. Bien sabemos que no se trata acá de un daño vinculado a un accidente, estamos muy lejos de eso, pero tampoco es el que deriva de un acuerdo obligacional. De aquí que a falta del corazón de la responsabilidad contractual, el contrato, no quiere otra salida que sujetarnos al Estatuto de la Responsabilidad Extracontractual. La segunda pregunta conecta con los daños indemnizables, interrogante que a su vez supone una división complementaria. La primera parte de ella transita por la determinación del quantum de los perjuicios susceptibles de ser indemnizados. Y la segunda se vincula con la métrica del hecho generador de responsabilidad. Respecto de la extensión del daño, el análisis se centra en la inquietud de determinar si es que aquello que el afectado esperaba conseguir una vez celebrado el contrato puede ser comprendido en la condena indemnizatoria. Esto es lo que se denomina interés positivo. O si por el contrario solo implica la reparación de los gastos que se incurrieron en la negociación, que es lo que se entiende como interés negativo. El interés que la cuantificación del perjuicio entonces revela conduce a importantes reflexiones. Máxime si aquí no puede ser aplicada la regla de la distribución de riesgos prevista en el 1558, en cuya virtud las partes se obligan a la reparación de daños previstos al tiempo de contratar, y aquí no hay contrato. Y la segunda particularidad refiere al asentamiento de dos verdades. Por un lado, es que todos somos libres para entablar negociaciones, y por otro, que nadie está obligado a contratar. Aunque si el retiro injustificado de las tratativas preliminares ha significado en el otro negociante la confianza razonable que el proyectado acuerdo de voluntades se concretizaría, quien se ha retirado queda en posición de indemnizar. Lo que decimos entonces se conecta con la buena fe, concepto que es inasible, tal como lo entienden los principios latinoamericanos de derecho de contrato, el cual requiere, en mi concepto, ser acercado a la contingencia con el propósito de definir cuándo habrá infracción al mismo y de distinguir entre retiros injustificados de aquellos en los que en realidad más bien ha existido ingenuidad, ligereza, falta de experiencia y que ha llevado el asunto a estrados, la verdad es que no podrá ser entendido que el comportamiento del proponente, aunque negociante, ha generado confianza razonable en su destinatario, que se siente defraudado por verse impedido de firmar. Pero el interés de esta tarde no es, por cierto, que me escuchen a mí, sino a quienes realmente conocen la temática. Y por eso le voy a dar la palabra inmediatamente a la profesora Estrella Toral, quien nos va a presentar la ponencia La responsabilidad precontractual por ruptura de las negociaciones, especial referencia al daño. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia, tanto presencial como los que nos acompañan al otro lado de las pantallas. Es para mí un auténtico placer y agradezco ya desde ahora la invitación al profesor Renzo. Y, por supuesto, es para mí todo un honor poder compartir mesa con el profesor Domínguez Dávila y, sobre todo, en un país tan precioso como es Chile. A pesar de que llevo casi 48 horas sin poder dormir porque hemos tenido algunos problemas con el vuelo, es un auténtico placer poder estar aquí. Muchas gracias. Y ya sin más dilación, vamos a hablar un poco, bueno, aunque ya has estado tú ya dando las pinceladas perfectas sobre las cuestiones más relevantes. Dado que tenemos en el auditorio gente de pregrado, grado, profesores, veo que hay
un poco de todo. Vamos a empezar remontándonos por el principio y vamos a ir poquito a poco, media hora, ¿tengo? Media hora. Vamos a ir poquito a poco centrándonos en las cuestiones más relevantes que no obstante son las que ya has expuesto. Lo primero que deberíamos plantearnos efectivamente es el por qué. ¿Por qué cuando todavía dos personas no están vinculadas por una relación contractual van a tener que responder de unos daños y perjuicios? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón por la que antes de estar vinculados por una relación contractual una de las partes que están negociando tiene que responder por unos determinados daños que se puedan generar como consecuencia de esas negociaciones? Vamos a estar centrados, por tanto, en lo que es la primera parte, esa fase inmediatamente anterior a que se produzca la perfección del contrato. En la teoría contractual tradicional diferenciamos tres partes que son, o tres fases de formación del contrato, que son la fase de perfección contractual, en aquel momento en las teorías de la oferta y la demanda, la oferta y la aceptación, cuando se conjugan esa oferta y esa aceptación dando lugar a la perfección del contrato, y nos encontramos con una fase inmediatamente anterior, la fase de generación contractual, que es esa fase en la que las partes negocian entre sí, posteriormente la fase de ejecución, cuando esas obligaciones que surgen de la relación contractual empiezan a ejecutarse. Tradicionalmente, los códigos decimonónicos tradicionales se centraban en la fase de generación del contrato y la fase de ejecución de ese contrato. Nosotros vamos a centrarnos en la fase inmediatamente anterior, es decir, en el momento en el que se producen esos tratos preliminares, en el momento en el que las partes se acercan a negociar sin ser propiamente contratantes y ser propiamente partes contratantes. Estamos, por tanto, justo inmediatamente antes de la perfección del contrato y ahí, decimos, todavía no han surgido esas obligaciones contractuales. ¿Por qué tienen que responder una de esas partes que están negociando de los daños que se le puedan generar a la otra? El origen de esa responsabilidad precontractual, de esa obligación que surge de resarcir daños y perjuicios incluso antes de que el contrato se haya perfeccionado, tiene su origen en Jhering. Jhering crea la doctrina de la culpa in contraendo, que es la que hace que empiece a tener mucha relevancia la fase de generación del contrato, que, como les decía, había sido abandonada por los redactores de los códigos decimonónicos y que, sin embargo, ha ido adquiriendo cada vez más relevancia, hasta el punto de que códigos civiles como el Código Civil francés, el Código Civil alemán, que habían olvidado esa fase de generación del contrato, empiezan a reformar los códigos para introducir regulación al respecto. No obstante, a pesar de que toda la teoría, la doctrina de la responsabilidad precontractual, de la responsabilidad in contraendo, tiene su origen en Jhering, Jhering está pensando en un supuesto muy concreto, que es ese supuesto en el que, como consecuencia de la actuación previa a la perfección del contrato de las partes que negocian, se perfecciona un contrato nulo que da lugar a responsabilidad. ¿De acuerdo? Hoy en día el supuesto más relevante en el ámbito de la responsabilidad precontractual, como vamos a ver, es precisamente el de ruptura de las negociaciones, aspecto en el que Jhering no había en absoluto pensado. Estamos, por tanto, vamos a ir poco a poco, que me lío, estamos, por tanto, en la fase de generación del contrato, en esa parte en la que las partes están negociando, en esa fase en la que las partes todavía no están vinculadas por la relación contractual. Esa fase precontractual está presidida por un principio básico, que es el principio de libertad contractual.
Principio de libertad contractual, que implica ¿qué? Que las partes sean totalmente libres para acercarse, para negociar, para configurar una relación contractual adaptada a sus concretas necesidades. Las partes son totalmente libres, no tienen ninguna obligación de contratar, negocian y pueden libremente romper las negociaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa libertad contractual llevada al extremo puede dar lugar a que se generen importantes daños para esas partes que están negociando. Tengamos en cuenta que cuanto más relevante es la relación contractual que se está proyectando, normalmente más relevantes son los gastos que se pueden producir en esa fase de generación del contrato, lo cual podría llevar a una de las partes que negocian a obligar a la otra a realizar gastos muy relevantes. Por ejemplo, pensemos en que se haga alguna concreta investigación, se haga algún estudio de mercado, se hagan viajes, se invierta en mejorar una determinada tecnología. Se pueden obligar a la otra parte a realizar gastos muy importantes en la confianza de que la relación contractual se va a celebrar y que finalmente se terminen rompiendo esas negociaciones sin una justa causa. Puede también ocurrir que lo que le interese a la otra parte que inicia las negociaciones es que se rompan otras negociaciones que se habían iniciado previamente con otra persona, porque no hay interés en que se celebre en que se cierre otra relación contractual. Por tanto, esa fase de libertad contractual sin más contrapisas podía dar lugar a que se generen importantes daños cuando se rompen esas negociaciones no mediando una justa causa. Precisamente por ese motivo, junto con el principio de libertad contractual, se erige como contrapeso, como una manera de controlar los excesos a los que puede dar lugar esa libertad contractual, el principio de buena fe, ¿de acuerdo? Principio de buena fe que en absoluto debe coartar la libertad que tienen las partes de cesar las negociaciones, que en absoluto debe implicar una obligación de cerrar unos tratos, unas negociaciones que se inician, pero que sí va a ayudar a dar un fundamento a esa obligación que tienen las partes que negocian de comportarse conforme a la buena fe, de comportarse de manera leal, de comportarse de una manera digna y de confianza por la otra parte. Por tanto, principio de libertad contractual como un principio básico en esa fase previa a la perfección del contrato, pero un principio de libertad contractual contrapesado, balanceado por ese principio de buena fe que exige a las partes comportarse de una manera leal, ¿de acuerdo? Pero que en absoluto debe coartar esa libertad que tienen las partes para no concluir el contrato, porque lo contrario sería coartar de manera muy relevante el tráfico jurídico. La principal característica que tiene esta fase de generación del contrato, esta fase preliminar, es que las partes son libres para acercarse y para posteriormente romper las negociaciones en el momento en el que lo consideren oportuno, siempre y cuando su comportamiento sea un comportamiento acorde a la buena fe. Ese comportamiento acorde a la buena fe es lo que nos va a permitir, lo que nos va a dar un fundamento, lo que nos permite fundamentar esa responsabilidad, esa posibilidad de exigir una indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de los daños que se puedan generar a una parte con la que estábamos negociando, con la que se genera una confianza de que el contrato se va a celebrar y posteriormente se rompen de manera abrupta y sin una justa causa esas negociaciones, causando un daño a la persona con la que estábamos negociando. Fundamento, por tanto, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué anclamos? ¿Cuál es la razón de ser de que dos partes que no están vinculadas contractualmente puedan responder de los daños y perjuicios que se causen la una a la otra? Porque se está infringiendo ese deber de comportarse conforme al principio de buena fe. No vamos a centrarnos ahora en cómo debemos o cómo es posible entender ese principio de buena fe. Si podemos entender ese principio de buena fe desde un punto de vista subjetivo u objetivo, ¿de acuerdo? Si entendiésemos que la buena fe que rige en la fase previa a la formalización contractual es un principio de buena fe en sentido subjetivo,
A lo único que ese principio de buena fe obligaría a las partes es a no causar un daño a otro de manera intencionada, ¿de acuerdo? Que yo no tenga conciencia de causar ese daño a la otra parte con la que estoy negociando. Sin embargo, hoy en día parece claro que el principio de buena fe que rige en esa fase previa a la formalización del contrato es un principio de buena fe en un sentido objetivo, es decir, un principio de buena fe que implica unos deberes de conducta, comportarse conforme a un código de conducta concreto, que implicaría, a grandes rasgos y sin perjuicio de que efectivamente ese principio de buena fe es un principio flexible cuyo contenido no puede ser perfectamente concretado a priori. Pero a grandes rasgos, muchos de los textos, los principios de derecho europeo de contratos, los principios UNIDROIT, establecen que ese principio de buena fe en sentido objetivo al menos implica un deber de información a la parte con la que estamos negociando. ¿Qué quiere decir ese deber de información? Que cuando yo estoy negociando con una parte, tengo que informarle de todos aquellos datos que son relevantes para que pueda decidir si formaliza o no formaliza el contrato, siempre que sean datos que yo tengo de una manera sencilla y que para la otra parte que está negociando pueda ser dificultoso adquirir. ¿Quiere decir eso que la otra parte que está negociando puede no ser diligente, puede confiar y no deba informarse de todos los datos relevantes para la formalización de la relación contractual? En absoluto. Las partes que negocian deben ser diligentes, deben buscar la información relevante para decidir si formalizan o no formalizan el contrato. Pero, sobre todo, cuando una de ellas es una parte que es especialista en la materia, que tiene información relevante que a la otra parte le va a costar mucho trabajo conseguir, tiene ese deber de facilitar esa información que a la otra parte le va a resultar muy complicado adquirir y que le va a ayudar a decidir si quiere o no quiere formalizar el contrato. Deber de información, por tanto. Contrapeso de ese deber de información, deber de secreto. Si a mí el principio de buena fe me obliga a facilitar a la otra parte con la que estoy negociando todos aquellos datos que yo obtengo de manera sencilla y que para la otra parte son relevantes para decidir si contrata o no, esa otra parte que recibe graciosamente esa información que yo le estoy dando, que le va a facilitar decidir si quiere o no quiere formalizar el contrato, tendrá a cambio que mantener el secreto, tendrá a cambio que mantener la confidencialidad de todos aquellos datos que obtenga durante las negociaciones y que están facilitados exclusivamente para que pueda decidir si quiere o no quiere contratar. Esa información se debe utilizar para el motivo para el que se dio, para que se tome esa decisión, pero en absoluto se puede coger esa información para posteriormente facilitársela a un tercero y que pueda hacer de alguna manera competencia a la persona que me facilitó esa información. Tampoco la puedo utilizar exclusivamente en mi propio beneficio. Obtengo esa información, no formalizo el contrato, ¿de acuerdo? Y monto yo una empresa que va a hacer directamente competencia a aquella con la que yo estaba negociando. Lógicamente, el deber, el principio de buena fe, el deber de comportarse de una manera leal, prohíbe que yo pueda utilizar esa información que se me ha facilitado exclusivamente para que decida si formalizo o no formalizo el contrato en mi propio beneficio o para facilitársela a terceras personas y perjudicar a quien me ha facilitado esa información. Están además, en esa fase previa, emana del principio de buena fe el deber de custodia y conservación. Si la parte con la que negocio me deja esos bienes que van a ser objeto del contrato para que yo los pueda estudiar, para que pueda decidir si me interesan o no me interesan, tendré que conservarlos y custodiarlos, y si les genero algún daño en esa labor, en ese trabajo de examinar todos esos bienes objeto del contrato, pues tendré que indemnizar por los daños y perjuicios que haya causado. En Alemania ese deber se extiende un poco más, se habla del deber de protección, porque en las partes que negocian se extiende ese deber de protección a garantizar la indemnidad en la persona y en el patrimonio de la persona con la que estoy negociando. En realidad, en los códigos civiles, en el Código Civil español, francés, todos los códigos civiles de nuestro entorno, redirigimos la indemnización por los daños y perjuicios que puedan derivarse de daños a la persona o a los bienes, más allá de los que son objeto de negociación, lo reconducimos a través de la vía de la responsabilidad extracontractual, principio alterum non ledere.
pero, por ejemplo, en Alemania se incluiría dentro de esos deberes que emanan del principio de buena fe en sentido objetivo. Y vamos ya al que más nos interesa, el deber de no abandonar las negociaciones sin una justa causa, que es el supuesto más conflictivo, por tanto, el caballo de batalla de la responsabilidad precontractual, el que más supuestos da en los tribunales, que es ese deber de no abandonar las negociaciones sin una justa causa. Vamos a centrarnos un poco en ese deber de no abandonar las negociaciones sin una justa causa. Volvamos otra vez al principio de la exposición. Estamos en la fase de generación del contrato. Antes de la perfección del contrato no han surgido obligaciones contractuales para ninguna de las partes que contratan y, por tanto, existe una absoluta y total libertad de entablar negociaciones, de acercarme a la otra parte, entablar negociaciones y de romperlas ad libitum, por la razón que quiera, cuando quiera y como quiera, ¿de acuerdo? Nadie me puede obligar a formalizar un contrato. Yo decido si presto ese consentimiento o no. Es una prestación de consentimiento, por tanto, de naturaleza personalísima y nadie me puede obligar a formalizar un contrato. Nadie, tampoco, salvo que lo haga yo mismo, firmando un acuerdo de exclusividad, ¿de acuerdo? Nadie me puede obligar tampoco a que mantenga negociaciones con una única persona. Yo puedo estar negociando con varias partes al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Salvo que yo decida prohibírmelo a mí misma firmando un acuerdo de exclusividad. Ahora bien, esas facultades que otorga el principio de libertad contractual vienen moderadas, como decíamos, vienen de alguna manera sujetadas por el principio de buena fe, por el principio de buena fe precontractual, que implica ¿qué? Que no puedo, es contrario al principio de buena fe y por tanto tendré que indemnizar los daños y perjuicios que pueda causar cuando inicio o continúo unas negociaciones sin intención real de formalizarlas, sin intención real de formalizar el contrato. En estos supuestos, cuando yo inicio las negociaciones sin una intención real de formalizar el contrato o las inicio con intención de formalizar el contrato, pero al muy poco tiempo me doy cuenta de que ya no me interesa, de que en realidad no quiero perfeccionar ese contrato y aún así mantengo las negociaciones con otra finalidad, con la finalidad de que no se inicien unas nuevas negociaciones, de que no se formalice otro contrato, con la finalidad de conseguir información que puede ser relevante para mí, ¿de acuerdo? Cuando inicio o continúo esas negociaciones sin intención real de formalizar el contrato, estoy actuando en contra de ese principio de buena fe precontractual. Cuando, a pesar de que yo puedo iniciar negociaciones paralelas, estoy haciendo creer a la parte con la que negocio que solo estoy negociando con ella y, sin embargo, mantengo negociaciones paralelas, no estoy actuando conforme al principio de buena fe, ¿de acuerdo? En aquellos supuestos en los que yo genero en la parte con la que negocio la confianza de que vamos a tener un acuerdo, de que vamos a formalizar, de que vamos a perfeccionar ese contrato, y finalmente rompo abruptamente esas negociaciones, le incito a realizar toda una serie de gastos, a invertir para que finalmente ese contrato se pueda celebrar y rompo abruptamente esas negociaciones sin una justa causa, estoy actuando conforme al principio, contra el principio de buena fe. No estoy actuando de una manera leal. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Que se me obliga a contratar? No. Nadie me puede obligar a formalizar una relación contractual que yo no quiero formalizar por ese principio de libertad contractual. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que tenga que indemnizar los daños y perjuicios que se hayan causado. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que concurrir para que podamos hablar de la existencia de esa responsabilidad precontractual, para que surja esa obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se hayan causado como consecuencia de esas negociaciones? En primer lugar, como ya adelantaba Renzo, tiene que generarse una confianza tutelable. ¿Qué implica que se genere una confianza tutelable? Que implica que yo genere en la parte con la que estoy negociando la confianza de que ese negocio está hecho, de que ese contrato está cerrado, de que tenemos acuerdo contractual. Claro,
yo puedo decir que se generó, yo es que estaba convencida de que íbamos a cerrar el contrato, yo estaba convencida de que Renzo y yo lo teníamos todo bien atado e iba a celebrar el contrato. Ya, pero esa confianza tutelable tiene que estar asentada en datos objetivos, no vale ese feeling. No, es que yo veía que nos llevábamos bien, que teníamos buena sintonía, no. Esa confianza tutelable tiene que estar basada en datos objetivos. Datos objetivos que pueden ser, por ejemplo, que se haya establecido un esquema en las negociaciones y hayamos llegado al acuerdo de que tenemos que conseguir un acuerdo en 10 puntos. Y vemos que vamos avanzando y que ya tenemos 8 puntos y en realidad solo nos queda acordar determinados aspectos superfluos que no son especialmente relevantes de la negociación. Y vamos avanzando, eso se está generando, esa confianza tutelable. Avanzar en esos tratos preliminares implica que se genere de la misma manera que si yo puedo acreditar a través de cartas de intenciones en las que vamos plasmando cómo avanzan esos tratos preliminares, puedo acreditar que Renzo me aseguró que el contrato estaba hecho, invierte, hace esta inversión y el contrato está hecho. En ese tipo de supuestos hablamos de que hay confianza tutelable, se ha generado esa confianza en que el contrato se va a celebrar, ¿de acuerdo? Y como confío y tengo datos objetivos, realizo unos gastos, unas inversiones que a lo mejor de otra manera yo no habría hecho. Confianza tutelable, primero de los requisitos. En segundo lugar, una vez que yo he generado esa confianza tutelable, rompo abruptamente las negociaciones sin una justa causa. Ojo, sin una justa causa. Las negociaciones se pueden romper siempre, ¿de acuerdo? Y eso no es contrario a la buena fe. Es contrario a la buena fe que yo genere la confianza en que el contrato se va a celebrar y luego rompa las negociaciones sin que haya concurrido un motivo razonable que justifique, conforme a ese principio de buena fe, que yo rompa las negociaciones. ¿Qué es justa causa? ¿Qué justificaría que yo rompa por mucho que haya generado esa confianza tutelable? Pues que realmente de esos 10 puntos en los que teníamos que llegar a un acuerdo, hemos acordado 8, pero es que ese 9 y ese 10 no lo conseguimos de ninguna de las maneras. Y los tratos se prolongan y no terminamos de llegar a un acuerdo final. Puede ser una justa causa para romper unos tratos preliminares que se produzca una modificación muy relevante en la situación económica que tiene el sector en el que estamos intentando cerrar el negocio. Es causa justificada también que a mí me hagan una mucha mejor oferta, ¿de acuerdo? Que yo reciba una mucha mejor oferta. Yo se lo diré a Renzo, le diré, es que me han ofrecido el doble. ¿Me lo igualas o no me lo igualas? Si me lo igualas, pues a lo mejor no hay justa causa para romper los tratos, pero si no me lo iguala, yo no estoy obligada a celebrar un contrato desventajoso para mí, ¿de acuerdo? Eso sería una justa causa también para la ruptura de los tratos preliminares. Por tanto, confianza tutelable, que no haya una justa causa, si hay una justa causa podré romper los tratos y no tendré que indemnizar, y que además se haya generado un daño, ¿de acuerdo? Que se haya generado un daño. ¿Qué daño tiene que haberse generado? Un daño relevante. ¿Qué quiere decir un daño relevante? Un daño que tenga su razón de ser, que derive precisamente de los tratos. Es decir, si realizas una inversión en la cadena de producción de un determinado bien, si realizas una inversión relevante, vamos a cerrar, te compro la empresa. Y como consecuencia de que si yo hago esa inversión, se va a cerrar el contrato y me van a comprar la empresa, hago ese gasto. Es un gasto que deriva directamente de esos tratos preliminares que estoy realizando, que deriva directamente de las negociaciones. Por tanto, daño relevante, consecuencia de ese comportamiento desleal, de que la otra parte me llevó a realizar el gasto creyendo que así iba a celebrar el contrato. No hay daño o no se indemniza el denominado daño especulativo, ese que yo voy a tener, haga o no haga las negociaciones. Lo que a mí me cuesta mantener la empresa, mantener en funcionamiento la empresa. Ese gasto yo lo voy a tener con independencia de que se celebre o esté realizando o no esté realizando esas negociaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, daño relevante, no valen los meros gastos especulativos y además que sea un gasto razonable.
¿De acuerdo? No puede ser que yo decida, bueno, como voy a vender la empresa, pues voy a cambiarla radicalmente. No, algo razonable. Pues tú me estás diciendo que te interesa si yo modifico determinados aspectos de la cadena de producción, hago una inversión en esos aspectos concretos para así garantizarme que puedo cerrar el contrato, pero no gastos totalmente desmesurados. Por tanto, esos serían los requisitos que deben concurrir. Estamos hablando, sí, como bien decía Renzo, en la mayor parte de las resoluciones jurisprudenciales entienden que estamos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero no es un mero alterum non ledere, no causaré daño a otro cualquiera, no. No voy a generar un daño a una persona con la que estoy negociando, con la que se mantiene como dicen los alemanes, un contacto social, ¿de acuerdo? No hay una vinculación contractual, pero las partes no son totalmente ajenas entre sí y además concurren estos requisitos de generar una confianza, de que se produzca después una ruptura de esos tratos sin una justa causa, habiéndose generado, por supuesto, ese daño que es un daño relevante y que es un daño no especulativo y razonable. Y ya vamos a la parte final, en estos 5-10 últimos minutos que me quedan. ¿Qué es lo que se indemniza? Decíamos, en esa fase de generación contractual, en esta fase previa a la perfección del contrato, hay un principio de libertad contractual. Ni siquiera aunque se haya generado esa confianza tutelable, se puede obligar a las partes a formalizar un contrato si no quieren hacerlo. A lo único que podemos llegar es a obligar a esa parte que tras generar la confianza produce una ruptura abrupta de las negociaciones, ¿de acuerdo? Habiendo hecho a esa parte con la que negociaba realizar unos gastos, unas inversiones, a lo único que le podemos obligar no es a formalizar el contrato, sino a indemnizar los daños y perjuicios que ha generado a la otra parte con la que negociaba. Interés negativo. No vamos a indemnizarle como si el contrato se hubiera celebrado. Interés positivo. No hay contrato. Nadie me puede obligar a contratar, ni puede hacerme indemnizar como si ese contrato se hubiera celebrado. No hay contrato y nadie me puede obligar a contratar, por tanto, el objeto de la indemnización no puede ser el equivalente a que el contrato se hubiera celebrado. Lo que habrá es un daño a la confianza. Se ha generado una confianza tutelable y no se ha llegado a contratar, se ha roto esa confianza, se ha traicionado esa confianza. Por tanto, los daños que se indemnizan son los daños a la confianza. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que devolver a la otra parte a la situación en la que se encontraba antes de iniciar los tratos preliminares, como si nunca hubiera iniciado esos tratos preliminares. Eso es el interés negativo. ¿Y en qué consisten esos gastos? Hay un poco aquí de discusión doctrinal. Desde luego, en esos gastos en esos gastos relevantes de los que habíamos hablado, en todos esos gastos que yo realizo en atención a las negociaciones, creyendo que voy a celebrar el contrato, lo que la otra parte me está pidiendo para, no, si haces esa inversión, formalizamos el contrato, perfeccionamos el contrato. Todos esos viajes que yo realizo para negociar, todos esos estudios de mercado que he realizado para saber la viabilidad que tenía esa negociación, ese contrato que yo pretendía celebrar. Indudablemente todos esos gastos habrán de ser indemnizados, todo ese daño emergente tiene que ser indemnizado. ¿Más dudoso? Yo opino que sí, pero esto sé que es más dudoso y mucho más conflictivo. Como lucro cesante, todas esas pérdidas de oportunidad. Como yo estaba metida en las negociaciones, no inicié otros tratos o rechacé otras ofertas contractuales que podía haber cerrado. Esas pérdidas de oportunidad de negociar, que yo entiendo que entran dentro del interés negativo, pero que hay opiniones doctrinales muy sólidas y respetables que entienden lo contrario. Yo creo que si se puede, lógicamente es lucro cesante y es un lucro cesante que hay que acreditar, ¿de acuerdo? No es el cuento de la lechera, pero si yo consigo acreditar que yo tenía una oferta en firme que se habría celebrado si no llego a estar inmersa en otras negociaciones, se podría indemnizar como ese interés negativo. Pero nunca el interés de cumplimiento, el interés positivo, porque no hay contrato. Porque estamos en la fase previa
a la perfección del contrato, porque nadie me puede obligar a contratar y tampoco me pueden condenar a una indemnización que implique que sea equivalente a obligarme a contratar. Por tanto, la indemnización sería la indemnización por el interés negativo. Lo voy a dejar aquí. Quiero hablar también de esos contratos que se celebran con error, pero vamos a dejarlo aquí, que es mi tiempo y estratos preliminares. Muchas gracias. No, muchas gracias. Por Bueno, supuesto. y en la discusión posterior podemos tocar esos temas Sí, también. perfecto. Bueno, y le doy la palabra ahora a don Ramón, quien va a hacer el contrapunto desde la perspectiva del derecho chileno respecto del tratamiento también de esta materia. Don Ramón. Buenas tardes. Yo debería ser brevísimo, porque me bastaría decir que todo lo que ha dicho la profesora es aplicable al derecho chileno. Y aquí yo tengo mi exposición. Pero no fue para eso lo que me trajeron aquí. Entonces voy a tener que ahondar un poco cuál es la realidad del derecho chileno en esta materia. En el derecho civil chileno no está contemplada la posibilidad, me refiero al Código Civil, la posibilidad de una responsabilidad precontractual por actos ocurridos en la etapa de negociaciones. Solo en el Código de Comercio está prevista la situación de una retractación de la oferta contractual que puede ser tempestiva, imponiendo al oferente la obligación de indemnizar los gastos a la persona a quien fue encaminada la oferta. En esta situación, la cuestión discutida ha sido la de determinar si se trata de una responsabilidad regida por normas contractuales o por las normas extracontractuales. Se recordará que el decano Alessandri sostenía que esa era una responsabilidad legal impuesta por el artículo 100 del Código de Comercio. Y por lo tanto, siguiendo su tesis de que la responsabilidad contractual es la regla general en materia de responsabilidad, le hacía aplicable precisamente las normas de la responsabilidad contractual. Tesis que por nuestra parte, modestamente, hemos rebatido más de una vez. Un comentario a sentencia de 11 de agosto del 93, en comentario a sentencias posteriores de esta misma materia, nos hemos referido a ese aspecto, y tesis que hoy nos parece abandonada por la doctrina más común. Carlos Ducci, por ejemplo, claro, en su obra Responsabilidad Civil Excontractual, don Ramón Mesabarro, en una obra no muy conocida, que es cortita, se llama Responsabilidad Civil, pero interesantísima, que reduce un curso que hizo sobre la materia en la Universidad de Valparaíso, Hernán Corral Talciani en las lecciones de responsabilidad civil, Enrique Barros en su tratado de responsabilidad extracontractual, todos dicen, no, esta es una responsabilidad extracontractual. Ha sido la doctrina la que ha estudiado con detención la responsabilidad en la etapa precontractual y más generalmente toda la etapa precontractual y los deberes que en ella se imponen a los contratantes. Es así clásica la memoria de don Hugo Rosende del año 1979 en Valparaíso sobre la responsabilidad precontractual, pero más recientemente la obra del profesor Marcelo Barrientos Zamorano, que trata de daños y deberes en las tratativas preliminares de un contrato, del año 2008. La de doña Margarita Zuluaga Ríos, Teoría de la responsabilidad precontractual, del año 2006. Sin perjuicio de algunos artículos interesantísimos, como el de Francisco Segura Ribeiro, el interés indemnizable en las hipótesis de responsabilidad precontractual en la segunda jornada de Derecho Civil. De este modo, también está en la memoria de doña Rosario Celedón y de Patricia Zimmerman sobre responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones contractuales, del año 2004. Por nuestra parte, nosotros hemos hecho el análisis de varias sentencias en esta materia, particularmente la de la Corte de Concepción de 5 de junio del 96, la de 30 de junio del 99
y la de la excelentísima Corte Suprema de 12 de julio de 2004. La primera de ellas fue también comentada por el profesor Íñigo de la Maza en los cuadernos de análisis jurídicos de la Universidad Diego Portales. Ello sin perjuicio de las páginas que dedican a esta materia, las obras generales de responsabilidad del profesor Hernán Corral Tarciani y de Enrique Barros Buri. Agreguemos a ello algunos artículos como el deber de informar precontractual de Íñigo de la Maza, el mío propio como comentario de sentencia de la Corte de Concepción de 5 de junio del 97 en la Revista Chilena de Derecho. En un primer tiempo, el análisis de la etapa precontractual no importó en la jurisprudencia. En efecto, en la etapa precontractual predomina el concepto de buena fe, pero resulta que el Código Civil solo trata de la buena fe a propósito de la ejecución del contrato en el conocido artículo 1546. La jurisprudencia había resuelto hasta no hace mucho, clásicamente, que el artículo 1546 solo imponía a las partes una conducta ajustada a la buena fe en la etapa de ejecución del contrato y no podía extenderse como simple principio más allá de esta etapa. Así, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de 12 de julio de 2004 desestimaba un recurso de casación a propósito de la etapa precontractual fundada en el principio de la buena fe y en el artículo 1546, inciso segundo, porque el ámbito de aplicación de esta disposición, dice la Corte, está restringido y reservado a la ejecución de un contrato, es decir, a un evento de responsabilidad contractual. Esa sentencia yo la comenté críticamente en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción. De este modo, como el artículo citado está reducido a la etapa de ejecución, no sería posible invocarlo como infringido para la infracción de deberes precontractuales, ya que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, en una forma de entenderla absurda de la jurisprudencia chilena y de la Corte Suprema, solo autoriza el recurso de casación en el fondo por infracción de ley y no de principio jurídico. Resulta que en esta materia fue modificado el Código de Procedimiento Civil para extender el recurso de casación a principios de derecho, pero la Corte Suprema terminó por seguir aplicando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue aplicando la doctrina que el recurso de casación solo procede por infracción de ley y no de principios generales. Esta manera de entender la buena fe y sus límites ha venido siendo rectificado por la jurisprudencia posterior. Desde luego, esta forma de interpretar el artículo 1546 desconoce la historia del establecimiento de esta regla. Ella está tomada sin duda del antiguo artículo 1134, inciso final, del Código de Napoleón, que señalaba que las convenciones, cito textualmente, deben ser ejecutadas de buena fe. Pues bien, esa codificación francesa, antes de la reforma del año 2016, como lo ha impuesto lo expuso el ilustre profesor francés Achilles Mestre, viene del proyecto del año séptimo, que precisaba que las convenciones deben ser celebradas y ejecutadas de buena fe. Sin embargo, por razones de forma, la redacción final terminó en señalar que ellas deben ser ejecutadas de buena fe, pues a los autores del Código francés les pareció que la buena fe durante la celebración de la convención en la etapa precontractual era obvia. Y entonces, para adoptar una redacción de mejor francés, el artículo quedó reducido a la ejecución. Más tarde, entre nosotros, sin embargo, la Corte Suprema ha terminado por resolver que la buena fe rige todo el íter contractual, precisamente a propósito del retiro inmotivado de las tratativas contractuales. Así, la sentencia de 12 de abril de 2012 resuelve que, si bien el retiro durante las tratativas contractuales es un derecho de las partes,
ello no excluye la responsabilidad por los daños que se generen por aquel que se desiste sin causa o arbitrariamente. La buena fe, dice la sentencia, es el fundamento de la responsabilidad precontractual. Y la sentencia de 10 de junio de 2013 resuelve que la buena fe debe existir en todo el íter contractual. La sentencia de 28 de mayo de 2014 resuelve que conforme a los dictados de la buena fe contractual, las partes conjugan sus actos en una conducta de colaboración mutua en el cumplimiento de sus obligaciones orientadas a todo aquello que deriva de la naturaleza de la obligación con que cada cual debe acatar. Mirado ese contexto, dice la sentencia, el principio de la buena fe impone a las partes de un contrato el deber de lealtad y corrección frente a la otra durante todo el íter contractual, o sea, desde las conversaciones preliminares o fase precontractual, pasando por la celebración hasta la ejecución del contrato y las relaciones postcontractuales. De este modo, se ha ido introduciendo, sin duda alguna, el principio de la buena fe en la etapa de negociaciones precontractuales, imponiendo a las partes deberes que derivan de él, como son los de lealtad, seriedad y otros, en especial el deber de información. La primera vez que la cuestión surgió en nuestra jurisprudencia fue a propósito del retiro abusivo de las tratativas contractuales en una causa de aquí de Concepción, en que una sociedad de nombre parecido a otra que existe en el rubro inmobiliario, pero que no tiene nada que ver con ella, que se llamaba Forestal Madesal, entró en negociaciones con una empresa neozelandesa llamada Forestal Bio Bio para la venta de un conjunto de unos 50 predios forestales. Y cuando solo restaba firmar la escritura de promesa de compraventa, estando fijada la fecha para ello, la futura vendedora anunció a la futura compradora que ya había vendido los predios a otra empresa sin haber advertido a la compradora que estaba también en negociaciones con un tercero. Resulta que las negociaciones se habían prolongado durante un año y la parte que iba a comprar estos predios había hecho una cantidad enorme de gastos porque había que tasar pericialmente los bosques de este conjunto de 50 predios forestales de gran extensión, porque no era cuestión de llegar y comprar cada funda una cantidad, había que saber cuánta madera había. Había hecho analizar los títulos por una distinguidísima oficina de abogados en Santiago. Había pedido un préstamo en un banco neozelandés para cubrir la primera parte del precio antes que le pudieran recibir los dineros de la empresa directamente. En suma, una cantidad considerable de gastos. En primera instancia, la demanda de Forestal Bio Bio de indemnización de perjuicios fue desestimada por el tribunal, pues este sostuvo que no habiendo existido formación de consentimiento mediante una oferta aceptada, nada había que indemnizar. Es decir, no reparaba en que la cuestión era una situación de responsabilidad precontractual y se le ocurrió al tribunal de primera instancia que como no había todavía contrato, no había nada que indemnizar. La Corte de Concepción, en un fallo de gran calidad, redactado por el que acaba de abandonar la Corte Suprema como ministro, don Guillermo Silva, revocó esa sentencia y acogió la demanda situando la cuestión en los límites de la responsabilidad precontractual. Y me permite leerles la parte esencial del fallo que sienta la doctrina que ha sido con posterioridad ratificada por otra sentencia. Dice, el retiro durante las tratativas contractuales es un derecho para las partes, pero ello no excluye la responsabilidad por los daños que se generen por aquel que se desiste sin causa o arbitrariamente. La buena fe es el fundamento de esa responsabilidad precontractual, pues las partes han de comportarse durante las negociaciones de modo honesto, veraz y leal, con arreglo a la necesaria colaboración que exige una sana negociación. El comportamiento deshonesto o desleal de una de ellas
le obliga a reparar los perjuicios que le ha causado a la otra, que, atendido el avance de las negociaciones, creyó en la conclusión del contrato y por ello efectuó gastos durante las tratativas. Para ello no interesa si el retiro de la parte demandada se produjo antes o después de la oferta final, porque las tratativas contractuales consisten en una serie de contactos más o menos complejos y prolongados que los interesados entablan con vista a la celebración de un futuro contrato, y nada impide que ellos se inicien con una oferta que el otro interesado no acepta inmediatamente, sino que reacciona planteando una contraoferta o planteando la posibilidad de discutir la primera, siguiéndose así un periodo de negociaciones cuando la oferta de una parte sea aceptada por la otra, poniendo fin al ítem negocial, y la responsabilidad precontractual se da precisamente durante el curso de esas tratativas, de forma que no interesa si el retiro inmotivado se produzca antes o después de la omisión de la oferta final. Y con razón la sentencia aceptó la demanda de indemnizatoria, porque era una conducta abiertamente desleal la de la otra parte, la de la Forestal Madesal, porque había tolerado la existencia de conversaciones continuadas durante más de un año, viniendo los representantes de la Forestal compradora de Nueva Zelanda, permaneciendo largo tiempo acá en Concepción, como les digo, incluso obteniendo financiamiento para las primeras pagos del contrato que iba a hacer, y estando listos para firmar el contrato de promesa, se desiste de la negociación final y dice que firma un contrato de venta de esos mismos predios a otra empresa. Durante el juicio se le preguntó al gerente de la parte marcial, dígame, ¿y por qué se desistió usted? ¿Cuál es la razón justificada que dio? Bueno, dijo, yo en realidad es que en último término me ofrecieron $1 millón más y yo por $1 millón soy capaz de, está en el expediente, aquello de que era capaz de hacer por $1 millón más, pero yo no puedo repetírselo a ustedes porque los términos son absolutamente inapropiados. La sentencia sitúa esa responsabilidad precontractual en las normas de la responsabilidad extracontractual, como ha sido la doctrina de sentencias posteriores que han incidido en la misma materia. Se acepta así la doctrina de los autores mayoritarios en la cuestión, que deciden de ese modo, porque no habiendo aún contrato, no cabe sino situar la responsabilidad en la que cabe a un cuasidelito, desestimándose así la antigua doctrina de Jering en la materia, que habla de una responsabilidad precontractual de carácter contractual. Pero eso es por una particularidad del derecho alemán, que no tiene el principio general de la responsabilidad extracontractual, y por eso Jering, para aceptar la indemnización, le aplicaba las reglas contractuales. Nosotros hemos seguido la doctrina francesa y aún la española, que también postulan por el carácter extracontractual de la responsabilidad precontractual. El fundamento de ella reside en el abuso del derecho a desistir las tratativas, límite al derecho que tiene cada parte de no proseguir las tratativas, límite impuesto por la buena fe y por la doctrina del abuso de derecho. Esa doctrina ha sido seguida desde entonces por la jurisprudencia posterior, que ha debido pronunciarse en otras situaciones. Hay, por ejemplo, un caso en Chillán también, en que una empresa, estando listos para firmar el contrato, se desiste de la firma de un contrato de arrendamiento de un servicentro grande en la ciudad, a la entrada de Chillán. Cada vez que me toca entrar a Chillán me acuerdo del juicio, porque el servicentro está a la entrada. Y resulta que la parte que iba a arrendarle el predio tenía ella arrendado a otro servicentro, y como el contrato estaba listo para ser firmado, se desistió del contrato que tenía. Y por lo tanto se quedó sin contrato con el que tenía y sin contrato con el que iba a firmar, causándose así el perjuicio que se obligó a reparar. La doctrina de esa jurisprudencia acepta que la responsabilidad precontractual pueda perseguirse la reparación de lo que se ha dado en llamar el interés negativo, consistente en los gastos generados por las negociaciones, pero no acepta reparar el interés positivo, es decir, la pérdida de ganancias que habría significado la conclusión del contrato, precisamente porque no hay contrato. Con todo,
Hay quien ha propuesto incluir como perjuicio reparable la pérdida de las chances de concluir el contrato cuando las negociaciones están en determinado grado de avance. Es la doctrina, por ejemplo, que defendió en el artículo que cité antes Francisco Segura Ribeiro, hoy profesor en Paraguay, requiriéndose en todo caso los requisitos que exige tal categoría de daño. Bueno, una última cuestión que cabe destacar a propósito de la responsabilidad precontractual, tal como se la concibe en el derecho chileno, es la relativa a la existencia de un deber precontractual de información y su infracción. El objetivo de esta obligación es que el consentimiento manifestado corresponda lo más exactamente posible al interés de cada contratante. Esta obligación, desarrollada primero a propósito de los contratos de adhesión o los contratos celebrados entre profesionales, adquiere sin embargo un carácter general, porque ella permite, en especial a quien no tiene los conocimientos ni los medios, poder determinar rectamente su voluntad y conocer las ventajas o desventajas del negocio que se pretende convenir. Hay que destacar que la obligación precontractual de información no solo tiene asidero en el deber general de obrar de buena fe en las tratativas, sino que tiene asidero en algunas normas del propio Código Civil que directa o implícitamente la imponen como principio. Así figura implícita, por ejemplo, en la compraventa, a propósito de la garantía de los vicios redivitorios, cuando exige, para que un vicio tenga esa calidad, que no los haya manifestado el vendedor, lo que solo puede ocurrir, claro está, en la etapa precontractual. Y ha sido luego impuesta por otros textos legales, como por ejemplo la Ley de Protección al Consumidor, que trata de la información básica comercial en los artículos 14 y 20. Se impone también para el contrato de seguro en el contrato de comercio entre las obligaciones del asegurado. En el contrato en el cual hay quienes prefieren hablar de una carga de información o declaración, porque su infracción no da origen a acciones para exigir su cumplimiento, sino a la posterior nulidad del seguro contratado. La infracción de este deber tendrá más tarde consecuencias en la recta formación del consentimiento y en la eventual responsabilidad por el daño que ella causa. Correlativamente a este deber, como lo dijo la profesora, existe el deber de informarse. En efecto, tal cual se desprende del artículo 1858, número 3 del Código Civil, a propósito de los vicios redivitorios en la compraventa, si sobre un contratante en la etapa de negociaciones pesa el deber de informar al otro sobre circunstancias esenciales para la recta formación del consentimiento, también pesa sobre cada parte, como consecuencia de la obligación de obrar de buena fe, el deber de informarse sobre las mismas, ya que una ignorancia sobre esas circunstancias, para ser legítima, tiene que ser excusable. El contratante no puede sostener que no ha sido informado si él, por su parte, con mediana diligencia, ha podido obtener el conocimiento requerido. Como dice un autor, es contrario a la buena fe prevalerse de su propia negligencia, incluso de su deslealtad, con el fin de liberarse de sus obligaciones. De estas cuestiones trata la sentencia de la Corte de Concepción de 5 de junio del 97, que por nuestra parte comentamos en la revista chilena de Derecho de ese año. Eso es todo lo que puedo decir yo a propósito de lo que ha dicho la profesora visitante. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Ramón, y le damos la palabra a la audiencia. En caso en que tengan alguna inquietud o pregunta, ahora es el momento. Cristóbal, sí. Mira, hay un micrófono, pero... Dale, no. Buenas tardes, profesora, profesor, ¿cómo está, don Renzo? La pregunta para la mesa es, entendiendo esta pérdida de una ganancia futura como un ítem indemnizable en sede precontractual, si es posible obtener por este factor indemnizatorio una suma que sea superior al interés positivo.
siempre y cuando obedezca a una pérdida. Siempre y cuando obedezca al concepto pérdida de oportunidad de otras negociaciones. Es decir, si finalmente se consigue acreditar que como consecuencia de estar inmerso en estas negociaciones he perdido la posibilidad de cerrar o dejé una negociación que habría llevado a una ganancia superior, yo entiendo que sería posible. Lo que entiendo que no es posible en ningún caso es indemnizar por el interés positivo. Pero si ese interés negativo, si la pérdida de oportunidad que yo he tenido cercana al 100% era de cerrar un negocio que me habría implicado más beneficios que en el que... Sí, entiendo que sí. Entiendo, pero es una postura que tiene sus detractores. Pero a mí sí me convencerá la justificación. Don Ramón, ¿quiere agregar algo? No. Yo tengo a propósito de lo mismo. Acá la pérdida de oportunidad, al menos en otra materia, que dice relación con la responsabilidad médica, la pérdida de oportunidad está descontrolada. ¿Ya? Realmente se ha transformado en un bolsillo de payaso para indemnizar y para evitar que la víctima se vaya con los bolsillos vacíos, digamos, aun cuando eso no necesariamente lo beneficia por eso es harina de otro costal. Entonces, el problema que me presenta la pérdida de oportunidad es el problema de la cuantificación. ¿Ya? Yo no sé cuál es el escenario que existe hoy día en Europa en torno a la cuantificación de la pérdida de oportunidad en el ámbito patrimonial. Ahí va. Sí. Cuando lo consideramos un daño patrimonial, en todos aquellos supuestos, por ejemplo, pérdidas de oportunidades en caso de negligencias a la hora de plantear una demanda, por ejemplo, lo que se valoraría sería el porcentaje de probabilidades que existe de que yo hubiese, por ejemplo, en lo que estamos hablando, la pérdida de oportunidad de cerrar un negocio. ¿Qué tanto por ciento de posibilidad existía de que realmente yo ese negocio lo hubiera celebrado? Y ese porcentaje, si es el 100% de la cuantía, yo iba a obtener 1 millón de euros. Y la probabilidad de que hubiera cerrado ese negocio alternativo al que estaba negociando por 1 millón de euros era del 100%. En ese caso, mi indemnización debería ser 1 millón de euros. Si por el contrario entendemos que había un 50% de probabilidades de que yo cerrase el negocio de 1 millón de euros, mi indemnización correspondería a 500.000. El porcentaje de probabilidad aplicado a la cuantía, al objeto de indemnización. Perdón, pero yo creo que aún aceptando la pérdida de la chance o de la oportunidad como perjuicio indemnizable, nunca puede equivaler al valor de lo que efectivamente se habría ganado si el contrato se hubiera celebrado. Porque de ser así, no habría ninguna diferencia entre celebrar el contrato y no celebrar el contrato. Profesor Capriles. Bueno, junto con agradecer y felicitar a ambos expositores, dado que la profesora Toral en su exposición hizo alusión a las cartas de intención, quisiera valerme de esa referencia para referir que en nuestro país, cada vez con mayor frecuencia, en estos procesos de negociaciones, se recurre a terminología anglosajona, a celebrar Letter of Intent, Memo on Understanding, los MOU, y a procesos de due diligence. Y es frecuente, sobre todo, que los negociadores concluyan estos documentos, a veces con carácter vinculante y otras veces no vinculante. Y la pregunta que al menos creo que en nuestro país no está resuelta es, salvo por los principios generales, es qué fuerza tienen esos documentos llevados a tribunales. Y por ende, no sé, quisiera permitirme la confianza de preguntarle a la profesora si ese problema se plantea también en España y si tienen alguna directriz que pueda ayudarnos.
Sí, es un problema que se plantea de manera general. Entiendo que es para mí, ¿no? Es un problema que se plantea general. Indudablemente, igual ocurre en España, menudean en esa fase previa a la perfección del contrato un montón de documentos que se denominan de las más diversas maneras. El Tribunal Supremo Español tiene dicho en numerosas ocasiones que esos documentos son lo que son, no lo que las partes dicen que son. Precontrato, no, el precontrato en realidad se considera por algunas teorías como la primera fase de la relación contractual. Ahí sí podríamos condenar a un interés positivo. Tú puedes hablar de precontrato y que en realidad eso lo único que sea es una mera carta de intenciones en la que lo que se hace es documentar cuál es el estado de los tratos preliminares, letter of intent, como lo queramos denominar, pero en realidad solo es eso. La vinculación que impliquen todos esos documentos depende del contenido que las partes hayan decidido darle. Es decir, ¿es posible que entendamos que hay vinculación contractual? Indudablemente. Es decir, cuando en algunos de esos documentos en los que se establecen las bases para una negociación establecemos un deber, establecemos, por ejemplo, un contrato, porque es una relación contractual de confidencialidad y nosotros modalizamos ese deber precontractual de confidencialidad que existe, aunque las partes no lo hagan, pero nosotros lo modalizamos, nosotros decidimos hasta qué punto, cuál es la indemnización, es decir, realizamos dentro de esa fase precontractual un pequeño contrato orientado a la formación del contrato, pero que en realidad ya es relación contractual. En ese caso, el incumplimiento da lugar a los remedios del incumplimiento, no a los remedios propios del daño a la confianza. No vamos a estar hablando de nulidad, no, estamos hablando de un incumplimiento contractual porque es posible que esos deberes precontractuales se formalicen como auténticos contratos. No sé si con eso contesto. ¿Sí? Es decir, la denominación es totalmente independiente, lo que tendremos que valorar es qué es lo que han querido hacer las partes con ese documento, si lo que han querido es formalizar un auténtico contrato, una relación contractual en relación con alguno de esos deberes previos que se pueden modalizar por las partes, y en el caso de que haya contrato, pues remedios frente al incumplimiento contractual, que además probablemente ya vendrán perfectamente tasados. Y luego las denominaciones, bueno, eso ya es un poco indiferente. No sé si con eso... Bruno, curiosamente, hace 2 días o 3 días atrás, la semana pasada, digamos, recibí una sentencia de un tribunal arbitral en Santiago a propósito de que yo había hecho un informe en derecho en esa causa sobre un juicio sobre unas negociaciones sobre las tierras raras acá en Penco. Y la parte demandante en ese juicio sostenía que lo que se había celebrado era una forma de contrato de asociación. Pero resulta que lo que las partes habían celebrado claramente era un memorándum of understanding. Y el tribunal arbitral hace claramente la diferencia entre la asociación y el memorándum for understanding, que no son más que algunos principios generales para hacer la negociación posterior. Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, pues. Bien, en el fondo es la contractualización de la etapa precontractual, que es lo que gobierna toda esa temática. Y solamente para no quedarme con la idea, al final del día la pérdida de oportunidad se indemniza en la medida en que exista una oportunidad perdida. ¿Ya? Pero el problema además yo creo que conecta con el rol de la probabilidad en el derecho. ¿Ya? Y de esa perspectiva quizás podemos incluso pasar a llevar elementos basales de nuestra responsabilidad, cuál es la causalidad cierta y directa. Entonces, es una noción muy ambigua, me parece a mí, y de todas maneras creo que es bastante cuestionable, pero... Y además, ¿cierto? Porque una cosa es hablar de pérdida de oportunidad y otra cosa es hablar de lucro cesante. Entonces, creo que en esta materia, claro, daño emergente o pérdida de oportunidad, pero el lucro cesante está muy difícil de integrar, me parece a mí.
hay opiniones para todos los gustos. Sí. Yo creo que si se acredita, Sí, puede ser. si se acredita, Sí. el problema es el concepto de pérdida de oportunidad. Sí, sí, exactamente. El problema es el concepto de pérdida de oportunidad, que genera muchísimos problemas, sobre todo en relación efectivamente con la causalidad. Pero si se consigue acreditar que existía una negociación previa anterior que se deja como consecuencia de la práctica certeza o seguridad de que esa negociación que inicia se va a celebrar y finalmente no se celebra, con una ruptura injustificada de los daños, yo creo que habría que indemnizar. Si lo que pretendemos, si realmente lo que entendemos por interés negativo es dejar a esa parte que ve frustrada su oportunidad de negocio en la misma situación en la que se encontraba antes de iniciar las negociaciones. Sí, perfecto. ¿Y el daño moral como partida indemnizable? ¿Tú las has investigado en torno a estas materias? No de manera detallada. Creo que podría existir. Ya. Creo que podría existir, pero porque ¿por qué no iba a poder existir? Pero yo reconozco que no lo he investigado con... entiendo que puede existir un daño moral siempre y cuando se acredite. Sí. Tenemos el mismo problema que existe con el daño moral. Su acreditación y su valoración. Sí, pero perdón, pero yo creo que depende de la naturaleza del contrato que se pretendía celebrar. Porque si bien el daño moral cabe en materia de responsabilidad contractual, no es cuestión de decir, se frustró el contrato y pido daño moral. Efectivamente. La rabia que me puede dar a mí el que se frustre un contrato no es daño moral. Se trata de contratos en los que haya envuelto una finalidad o una justificación extrapatrimonial. Allí sí que uno puede concebir la posibilidad de un daño moral. Efectivamente, que se pueda producir un daño al buen nombre. No, claro, ahí sí habría daño moral, pero la frustración por... Bien, pues muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Le agradezco también nuevamente a Estrella, a don Ramón, por habernos acompañado esta tarde en este tema tan interesante. Y los dejo también invitados para la próxima semana, ¿cierto? El día 24, en donde habrá otro seminario en que se abordarán temas actuales de derecho civil patrimonial. Así que muchas gracias y hasta el jueves. Sí.